Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro segundo y vamos a comenzar capítulo. Los capítulos son todos innominados. Este es el capítulo 8, no tiene título, y va a seguir Dios hablando de sexo, igual que en el capítulo 7. Bueno, en el capítulo 7, al final, Dios tuvo una conferencia con Neil completamente metafísica, maravillosa, pero Neil ha vuelto a insistirle a Dios en que quiere seguir hablando de sexo porque tiene más preguntas. Y bueno, pues el capítulo entero sigue insistiendo en la misma cuestión y va a tocar temas que realmente son muy controvertidos, son muy confrontantes para todas las personas, incluso a nivel colectivo ahora mismo va a tocar algún tema que es muy confrontante para la mayoría de los estudiantes de espiritualidad. Y eso lo vamos a ver en esta misma sesión, no creo, porque no dará tiempo, lo veremos en la siguiente, pero sí voy a adelantar que es la cuestión del sexo y los niños. Es muy confrontante esta cuestión en el paradigma actual que hemos estado teniendo estos años atrás respecto de algunas cuestiones que, bien, pues todos conocemos, que se han ido digamos que propagando de una forma oficialista, y va a estar muy, muy, muy interesante el poder realizar un comentario sobre todo ese tema. Viene al final del capítulo, creo que entrará en una sesión diferente a esta, pero en cualquier caso, pues queda anunciado. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con este capítulo 8 y esta conversación de Neil con Dios, siempre interesante. Y dice así, habla Neil: lo interesante sobre hablar contigo es que tú siempre me dejas con más preguntas que respuestas. Ahora tengo preguntas sobre política y también sobre sexo. Le contesta Dios: algunos dicen que es lo mismo, que en la política todo lo que haces es... Y le interrumpe Neil: espera un segundo, ¿no vas a utilizar una obscenidad? ¿O sí? Claro, en la película todo lo que haces es como se denomina de una forma vulgar y muy habitual al acto sexual. Claro, Dios está en tono humorístico con Neil y Neil se contraría muchísimo. ¿No vas a utilizar una obscenidad? Y dice Dios: pues sí, pensé que te sacudiría un poco. Oye, oye, para ya. ¿No se supone que Dios no debería hablar así? Y le contesta Dios: entonces, ¿por qué lo haces tú? La mayoría no lo hacemos, le responde bastante eh, enfogado Neil. Y responde Dios: ¿con un demonio? Claro que sí. ¿Qué significa esta respuesta de Dios? Es decir, cuando os enfadáis habláis mal, pero cuando estáis hablando con Dios habláis muy bien. ¿Y esto por qué? Es decir, adquirís diversos roles y pensáis que frente a Dios tenéis que ocultar cosas. Bueno, es muy interesante toda esta cuestión. Es muy interesante porque Dios lo que nos está poniendo de manifiesto aquí es sencillamente que tenemos una programación como consecuencia del dogmatismo religioso y el dogmatismo ético de nuestras sociedades. Y ese dogmatismo nos lleva a reprimir y a esconder algunas cosas en el ámbito privado y no enseñarlas en el ámbito público. Pero claro, Dios lo que está diciendo es: ¿qué te crees? ¿Que no veo todo lo que haces en tu casa? ¿O no veo todo lo que haces con unas personas aunque no las hagas con otras? Pues claro que lo veo. Entonces, ¿cómo me vas a tapar lo que tú haces? Ha dicho Dios que si hablases con un demonio sí podrías hablar así, pero si hablases conmigo no. Es decir, ¿cómo es esto? Pues bien,
le responde Neil, quienes temen a Dios no lo hacen. Como diciendo, quienes temen a Dios no hablan así. Claro, a Neil le sale la programación dogmática religiosa, y habla ya de temer a Dios, porque hay una programación subterránea en la mentalidad de todos los que nos hemos educado en la tradición religiosa, bien judeocristiana, bien musulmana, que salen las programaciones. Entonces Neil, sin darse cuenta, le dice a Dios, quienes temen a Dios, como esa frase que muchas veces se dice de que es mejor temer a Dios y comportarse por eso, pues de una forma mucho más acorde con el dogmatismo religioso que si no le temes, ¿no? Bien, pues ahí está poniendo Dios de manifiesto esa programación que todos llevamos, por muy estudiantes de espiritualidad que seamos, no hemos acabado de desprogramarnos y nos siguen saliendo expresiones de ese estilo, muchas veces inconscientes, otras algo más conscientes, aunque lo hagamos, bueno, pues por seguir un contexto, ¿no? Le dice Neil, quienes temen a Dios no lo hacen, y contesta Dios, ah, ya veo, debes temer a Dios para no ofenderle. Y de todos modos, ¿quién dice que me ofendo por una simple palabra? Claro, es que, en fin, todo lo que dice aquí Dios es tan natural, tan espontáneo, tan lógico y de tal sentido común que rompe con todas nuestras programaciones. Sigue diciendo Dios. Y finalmente, ¿no te parece interesante que la palabra de algunos de ustedes, que algunos de ustedes utilizan en el clímax de su pasión para describir el sexo, sea la misma que utilizan como su mayor insulto? Bueno, por supuesto, hay un equivalente en el idioma español a lo que se está refiriendo aquí Dios, pero en el inglés, pues es evidente que se está refiriendo a fuck. ¿Mm? ¿Eso te dice algo sobre cómo se sienten respecto de la sexualidad? Es decir, si utilizas la misma palabra que puede significar tu mayor insulto para describir también el acto sexual, ¿no refleja cómo te sientes respecto de la sexualidad? Le pregunta a Dios. Claro, le va desmontando a Dios a Neil su programación. Y le responde Neil, creo que te has confundido. No creo que la gente use ese término para describir un momento sexual glorioso y verdaderamente romántico. ¿En serio? ¿Has estado en alguna recámara últimamente? Aquí con recámara, por supuesto, pues se está refiriendo a un prostíbulo. Y dice Neil, no, ¿y tú? Neil ya está bastante ofuscado con esta conversación. Y le contesta Dios, yo estoy en todas ellas todo el tiempo. Claro, claro, claro. Neil, salte del concepto dogmático religioso de un Dios externo, mojigato, ortodoxo, justiciero y rencoroso. Salte de ese concepto. Tú eres Dios. Concepto final, máximo que podemos tener en la experiencia humana. Yo soy Dios. Y el concepto inmediatamente anterior es Dios está en todas las cosas. Son los dos últimos niveles de conciencia de los cuales nos habla Ramta, de los 7 niveles de conciencia en los que él clasifica la evolución espiritual de la humanidad, de la experiencia humana. Sexto nivel de conciencia, ver a Dios en todas las cosas. Por lo tanto, Dios está en todas las recámaras. Séptimo nivel de conciencia, yo soy Dios. Entonces, Dios no puede estar en nada que tú hagas. No puede no estar en nada que tú hagas. O no puede estar en nada que tú no hagas. Bueno, nos entendemos. Y le replica Neil, bueno, cuando dice Dios, yo estoy en todas las recámaras todo el tiempo, le replica Neil, bueno, eso seguro que nos hará sentir cómodos. Ya Neil estaba a punto de estallar y estaba realmente confrontado en esta conversación. Eso seguro que nos hará sentir cómodos, ya como diciendo, acabáramos, es decir, ya lo que me faltaba por oír, que Dios dice que están todos los prostíbulos.
Y le replica Dios, ¿qué? ¿Estás diciendo que haces cosas en tu habitación que no harías frente a Dios? Claro, es desmontaje tras desmontaje lo que hace Dios con estas preguntas y afirmaciones en esta conversación. Y le contesta Neil, la mayoría de la gente no se siente cómoda con alguien viéndola, y mucho menos Dios. Sin embargo, en algunas culturas, replica Dios, aborígenes, algunos polinesios, hacer el amor es algo que se hace abiertamente. Sí, bueno, la mayoría de la gente no ha progresado a ese nivel de libertad. De hecho, considerarían tal comportamiento como una regresión hacia un estado primitivo, pagano. Le vuelve a apostillar Neil, que ya no sabe cómo explicarle a Dios que en nuestra sociedad estamos profundamente programados y que eso del sexo tiene que ser algo reprimido y oculto en la alcoba más oscura de tu casa. Bien, le responde Dios, estas personas que llamas paganas tienen un enorme respeto, se refería a los aborígenes, algunos polinesios, por la vida. No saben nada de violaciones y no hay casi asesinatos en sus sociedades. Tu sociedad deja al sexo, entre paréntesis, una función humana normal, muy natural, encubierto. Luego se da la vuelta y mata a gente abiertamente. Esa es la obscenidad. Han vuelto el sexo tan sucio, tan vergonzoso, tan tabú, que les da vergüenza tenerlo. Y replica Neil ya saliéndose de sí mismo. Tonterías. La mayoría de la gente simplemente tiene un sentido de decoro distinto. Incluso se puede decir más elevado sobre el sexo. Lo consideran una interacción privada. Para algunos es una parte sagrada de su relación. Neil ya no sabía qué decirle. Bueno, iba reculando un poco, pero... Y sigue Dios. La falta de privacidad no es igual a la falta de santidad. Fíjate, claro, Dios está aquí sin ceder ni un milímetro a ese argumento de puro sentido común, que es que hemos generado un concepto del sexo vergonzoso, indecoroso, impuro, sucio, vergonzoso, repito por segunda vez, y que hay que esconder. Y entonces Dios está desmontándole la argumentación a Neil completamente, se la está desmontando completamente. Para algunos es una... No, decía Dios, la falta de privacidad no es igual a la falta de santidad. Es decir, el que tú realices el acto sexual de una forma natural y espontánea, no le pide Dios que salga Neil a la calle y se ponga a hacer el acto sexual con total visibilidad en el centro de la plaza del pueblo. No le está pidiendo eso. Lo que le está indicando es que no por ser más privado, no por encubrir más, eres más santo. O dicho de otra manera, no por mostrar lo que es algo natural y espontáneo, dejas de ser santo. No por ello pierdes santidad. La mayoría de los ritos más sagrados de la humanidad se realizan en público, le recuerda Dios a Neil. No confundas la privacidad con la santidad. La mayoría de tus peores actos se cometen en privado y guardas solo tu mejor comportamiento para exhibirte en público. Entonces, ¿por qué dejas el sexo para un ámbito completamente privado? Porque lo consideras de tus peores actos, porque hay una programación intensísima con esta cuestión. Y esta cuestión no solamente proviene del dogmatismo religioso, proviene también de el concepto de la relación como una posesión, como un derecho de propiedad.
Y el haber identificado el carácter de propietario, habitualmente un hombre sobre una mujer, haberlo identificado con tu prestigio y con tu identidad, de manera que el privarte a alguien de tu derecho de propiedad sobre una mujer, una de cuyas facultades es la sexual, parecía una grandísima afrenta. Y por lo tanto, intentas esconder ese bien preciado que es tu posesión a ojos de los demás, para no generar ni la más mínima posibilidad de que los demás puedan apropiarse o usar lo que consideras que es tuyo. Y esto que estoy diciendo, sigue continuando en las religiones, sigue continuando en las personas profundamente programadas por la religión, sigue continuando en diverso grado. En máximo grado en algunas religiones que tapan completamente a sus mujeres cuando salen a la calle. Y en otras religiones en menor grado cuando sabemos, bueno, pues que se siguen produciendo comportamientos habitualmente por parte de los hombres, pero también por parte de las mujeres, se siguen produciendo comportamientos respecto de la pareja como una posesión preciada que hay que evitar poner a los demás en tentación de ni siquiera imaginarse poder usarla. Y esto sigue ocurriendo. Por supuesto, pues en algunas partes del mundo bastante menos, pero es una programación que sigue ahí. Y esta es la prueba, porque esta conversación con Dios quizás la tendría la mayoría de los seres humanos, tal como la ha tenido Neil. Sigue diciéndole Dios, esto no es un argumento a favor del sexo en público, es simplemente una observación de que la privacidad, es decir, que encubras el uso, el uso de una relación en ese sentido, y lo estoy diciendo con las palabras más burdas, pero que se puedan entender, no es necesariamente igual a la santidad, ni la publicidad te la roba. Es decir, no se es más santo por ser más privado en todas estas cuestiones. No se es mejor, no se es más evolucionado, no se tiene un mayor nivel de conciencia. Podríamos aplicarlo a, bien, pues nuestro colectivo que somos estudiantes de espiritualidad profunda en el contexto de la sociedad actual. Porque también hay muchos estudiantes de espiritualidad profunda que tienen ciertos perjuicios, no de este tipo, pero sí de otro tipo con respecto del sexo. Y eso va a salir también en esta conversación entre Dios y Neil. Es la famosa cuestión por la cual los grandes maestros son célibes, o aquella por la cual se dice que la energía sexual se desperdicia mucho y a menudo. Sí, que esto puede llegar a, bueno, pues tener una actitud respecto del sexo autoimpuesta, una actitud de abstinencia del sexo autoimpuesta. Y esto también ocurre. Y entonces, bueno, pues todo esto nos tiene que llevar a reflexionar. Esto es algo que después le dirá Dios a Neil, porque Neil le preguntará. Hay gente que se abstiene del sexo porque dice que le perjudica en su evolución espiritual. Y entonces Dios le contesta, es muy diferente abstenerte del sexo cuando aún te apetece que, como resultante de tu evolución, empezar a considerar que el sexo es algo para ti secundario en comparación con otra experiencia espiritual que estás pudiendo tener en ese momento en tu vida. Es diferente la autoimposición de la elección libre y espontánea de la abstinencia. Me impongo la abstinencia o sencillamente es que, bueno, pues no tengo
la inclinación que tenía antes más frecuente hacia el sexo, pues ahora no la tengo porque, en fin, tengo inclinaciones hacia otras cuestiones y es que ni lo pienso, no me lo impongo. Todo esto es muy interesante porque debemos tomar buena nota de ello, al menos para reflexionarlo. Yo entiendo que es muy difícil para las personas que hemos sido, sobre todo para las personas que hemos sido educadas en unas reglas de relación muy rígidas. Bueno, pues sobre todo cuando ha habido una educación fundamentalista religiosa. Yo entiendo que eso es muy complicado, que son programaciones muy profundas y que por eso deben ser para un estudiante de espiritualidad tema de reflexión. Voy a continuar con esta programación cuando efectivamente todos estos argumentos son incontestables. Y esta reflexión es a la que nos tiene que llevar el contenido de esta conversación de Dios con Neil. Repetimos lo último que decía Dios. Esto no es un argumento a favor del sexo en público, es simplemente una observación de que la privacidad, encubrirlo, no es necesariamente igual a la santidad. Ni la publicidad, exponerlo, te roba la santidad. No tiene nada que ver. Esto es una cosa del dogmatismo religioso y puritano ético de nuestras sociedades. Esto no tiene nada que ver con Dios, ni con la evolución espiritual, ni con el encuentro de ti mismo y de tu naturaleza real. Y sigue diciendo Dios, y en lo que se refiere al decoro, esa simple palabra y el concepto de comportamiento detrás de ella, y aquí está poniendo Dios el dedo en la llaga de la programación que todos actualmente, o una gran mayoría, tenemos respecto de la educación recibida, está poniendo Dios el dedo en la llaga. Y en lo que se refiere al decoro, esa simple palabra y el concepto de comportamiento detrás de ella han hecho más para inhibir las más grandes alegrías de hombres y mujeres que cualquier otro invento humano, excepto la idea de que Dios es punitivo, lo que acabó con todo. Fíjate cómo está casi poniendo al mismo nivel el debido decoro derivado de las normas morales y éticas sociales aplicadas a las relaciones, ese debido decoro que ha constituido una represión inmensa, casi lo pone en el mismo orden de perjuicio para el desarrollo humano que el pensar en un Dios castigador. Dice Dios, esa idea del Dios castigador, del Dios punitivo, acabó con todo. Recordemos bien, pues en cualquiera de las religiones, de las 4 grandes, 5, 6, 7 grandes religiones, sobre todo en cualquiera de las 4 más conocidas, pues el concepto del Dios punitivo y efectivamente pues todo lo que ha generado en nuestra sociedad a nivel individual y a nivel colectivo. En fin. Y le contesta Neil completamente enrabietado. Aparentemente no crees en el decoro, le dice Neil a Dios. Aparentemente no crees en el decoro. Como diciendo, tú no tienes el necesario programa que tenemos en la sociedad humana. Como eso te falta, Dios. Y le contesta a Dios. El problema con el decoro es que alguien tiene que poner los estándares. ¿Qué es decoro y qué no? Esto volvemos a la cuestión del bien y del mal. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Porque para cada persona en el mundo hay un concepto de bien y otro de mal. Entonces, ¿quién está estableciendo el estándar predeterminado de qué es decoroso y qué no? El problema es quién establece el estándar de decoro, dice Dios.
Esto significa automáticamente que tu comportamiento está siendo limitado, dirigido, dictado por la idea de alguien más sobre lo que debería darte alegría. Y ya aquí Dios abre la caja del tesoro y lo muestra. La programación nos han programado otros nos han dictado y nosotros hemos asumido qué es aquello con lo que debemos mostrarnos absolutamente naturales y espontáneos y con lo que no. La mayoría de las cosas era que no podíamos mostrarnos naturales y espontáneos. Casi nada de lo que es agradable, intenso, reconfortante, placentero y espiritualmente inspirador, casi nada podía hacerse abierta y espontánea y naturalmente en público. Está diciendo Dios, os han limitado, dirigido y dictado. Nos han programado. No solo nos han limitado, dirigido y dictado, sino que nos lo hemos creído y lo hemos asumido. Nos han programado sobre lo que nos debería dar alegría y lo que no. En cuestión de sexualidad, continúa diciendo Dios, como de todo lo demás, esto puede ser más que limitante, puede ser devastador, devastador. Y esto díganselo, perdón, a los ministros de algunas religiones que debido a esa programación especialmente intensa en ellos sobre el voto de castidad, pues luego acaban teniendo unas derivaciones pues que todos conocemos qué ha pasado con la cuestión de los ministros de algunas religiones y los niños y sus educandos. Eso es a lo que se refiere Dios. Ha llegado a ser devastador, entre otras muchísimas cosas, claro, porque en algunas otras religiones, pues cualquier comportamiento que se derive del necesario decoro establecido por algún libro sagrado es castigado con fortísimos castigos físicos, por ejemplo, que te caiga una lluvia de piedras. Bien, sigue diciendo Dios, no puedo pensar en nada más triste que un hombre o una mujer sintiendo que les gustaría experimentar algunas cosas y luego controlándose por pensar que lo que soñaron, sobre lo que fantasearon, violaría los estándares del decoro, exclama Dios. No puedo pensar en nada más triste que dos personas que podrían tener un encuentro extraordinariamente inspirador, placentero, reconfortante, natural, espontáneo, haciendo uso de lo que la biología nos ha dado, que por algo hemos diseñado este escenario con esta biología, y abstenerse de ello y sentirse culpables simplemente por los estándares de un decoro que alguien estableció, lo cual es un argumento incontestable. Sigue diciendo Dios, fíjate, no es algo que ellos no harían, solo es algo que viola el decoro. Claro que lo harían, de hecho, lo acaban haciendo a escondidas. Y por supuesto luego tienen que decírselo a un ministro de su iglesia para reconocer el pecado y que puedan recibir la aplicación de la penitencia. No solo en cuestiones de sexualidad, sino de todo en la vida, no solo en el sexo, todo, nunca, nunca, dice Dios, jamás dejes de hacer algo simplemente porque puede violar
los estándares de decoro de alguien más. Y esto que dice Dios es demoledor porque en nuestras sociedades nadie, ni una sola persona, deja de abstenerse de realizar algún comportamiento que le apetecería cada día de su vida simplemente porque va contra el decoro. Luego explicará Dios. Otra cuestión es que dañes a alguien. Cuidado. Otra cuestión es que dañes a alguien. De eso no está hablando Dios. Si tú, por hacer algo, dañas a alguien, esto es otra cuestión. Pero el que vaya contra un estándar de decoro, bien. Si tuviera una calcomanía, sigue diciendo Dios, en mi auto, en mi coche, en mi vehículo, diría, sáltate el decoro, en mayúsculas. Y acaba diciendo, ciertamente pondría tal frase en cada dormitorio. Y le replica Neil, yo no quisiera estar en su piel en esos momentos, en esta conversación, porque estaría completamente contradicho. Pero nuestro sentido de lo que está bien y está mal es lo que mantiene estable a la sociedad. ¿Cómo podemos cohabitar si no tenemos acuerdos sobre eso? Y ya va con mucha precisión quirúrgica, empieza Dios a delimitar ahí una serie de cuestiones muy interesantes. Para restar argumentos por si alguien se hubiese animado a ponerse en la parte de Neil y decirle a Dios, no, es que no entiendes en realidad lo que pasa en nuestra sociedad, pero sí tiene su sentido todo esto, porque no sé qué. Entonces, Dios empieza a desmenuzar su explicación para ir restando esos eventuales argumentos que le podrían oponer. Y dice, el decoro no tiene nada que ver con tus valores relativos de bien o de mal. Todos pueden estar de acuerdo en que está mal matar a un hombre, pero ¿está mal correr desnudo en la lluvia? Todos pueden acordar que está mal tomar a la mujer de tu prójimo, pero ¿está mal tomar a tu propia mujer o que tu mujer te tome a ti de una forma particularmente deliciosa? El decoro rara vez se refiere a limitaciones legales, sino a cuestiones más simples de lo que se considera apropiado. Programación. El comportamiento apropiado, sigue diciendo Dios, no siempre es el comportamiento que está en lo que llamas tus mejores intereses. Raramente es el comportamiento que te da más alegría. Claro, resulta que la mayoría de la humanidad está dejando de ser natural y espontánea con lo que sin ningún tipo de error ni daño a nadie le gustaría hacer, simplemente porque hay unas reglas de lo que es decoroso o no y es apropiado o no. Lo cual le lleva a hacerlo, pero en privado, ocultándolo, para que nadie vea que se salta el decoro. Es que el argumento de Dios es incontestable. Claro. Y Neil, bueno, pues sigue insistiendo en que Dios se pronuncie del todo respecto de muchas cosas. Parece que Neil en este sentido está como esto que estoy escuchando es
es una barbaridad, me está contrariando muchísimo, pero quiero que Dios se manifieste en todo lo que se tenga que manifestar. Y le dice, volviendo a la sexualidad, dices entonces que cualquier comportamiento es aceptable mientras sea de mutuo consentimiento entre los involucrados y afectados. Aquí está Neil preguntando a Dios un poco en plan inquisidor. ¿Dice usted que cualquier comportamiento, se atreve usted a decir que cualquier comportamiento es aceptable, cualquiera, mientras sea de mutuo consentimiento entre los involucrados y los afectados? Y le contesta Dios, ¿no debería ser así para todo en la vida? Claro, habría muchas cuestiones que la casi completa generalidad de las personas, aunque se hiciesen en mutuo consentimiento entre dos personas, habría cosas que esas personas podrían hacer que el resto de la humanidad se escandalizaría. Y Dios niega la mayor. Vamos a ver, si están de acuerdo y no dañan a nadie, eh, en fin, eso puede ser indicativo pues de muchas cosas, pero eh, ¿por qué no va a ser aceptable? En fin. Y responde Neil, pero algunas veces no sabemos quién será afectado o cómo. No sé, a mí se me está ocurriendo como ejemplo, pues que dos personas practiquen un tipo de sexo, pues absolutamente considerado por los demás como escandaloso. Bueno, pues en fin, no sé, esposas y instrumentos y cuero, imaginaos, yo qué sé, vaya usted a saber. Entonces, mucha gente diría, eso es un escándalo. Bueno, están de acuerdo en hacerlo y para no escandalizarte, además, lo están haciendo en un recinto cerrado, pues, en fin, que. Entonces, Neil está aquí buscando un poco, mm, pues, aclarar al máximo la cuestión y le dice a Dios, pero algunas veces no sabemos quién será afectado por ese comportamiento escandaloso que dos personas realizan de mutuo acuerdo. O cómo. Bueno, y en fin, todo esto de que pueda afectar a alguien, ¿no? Dios. Entonces contesta Dios, sí, debes ser sensible a eso. Debes estar profundamente consciente. Y cuando verdaderamente no sepas y no puedas adivinar si alguien va a ser afectado por lo que haces, debes errar, optar hacia el lado del amor. Claro, claro. Imagínate, pues dos personas muy liberadas, dos personas que se han desprogramado completamente debido a haber leído esta conversación con Dios y entonces han decidido, su pareja y ella, que van a hacer pues todas las fantasías que tengan esa misma noche en la habitación. Tienen hijos y entran en la duda. Somos los padres, vamos a hacer cosas de mutuo consentimiento, pero no sabemos si pueden afectar a nuestros hijos adolescentes, que no han leído nada de esto y debido a su programación se pueden incluso traumar. Y dice Dios, ante la duda, opta por el amor. Es decir, efectivamente, ¿se pueden traumar? Pues cierra la puerta. Claro, claro. Es decir, esto no significa que no seas muy sensible a no causar ningún eventual perjuicio a nadie. Y si tienes la duda de si lo puedes causar o no, pues ante la duda actúas en pro de la defensa de esa persona. Claro que sí, sí, eso es. Es que Neil no le va a pillar a Dios por ningún lado, evidentemente, claro. Y sigue explicando Dios. La pregunta central en cualquier, remarca cualquier, decisión es, ¿qué haría ahora el amor? Claro, esa es la gran guía por la cual cualquier persona, cualquier estudiante de espiritualidad, eh,
con mucho más fundamento, debería preguntarse para todo, ¿qué haría ahora el amor? Para toda cuestión. ¿Qué haría ahora el amor? ¿Eso difiere de lo que se supone que debería hacerse conforme a las reglas y estándares de la sociedad? Pues en pro del amor. Claro. ¿Qué haría ahora el amor? Y sigue Dios contestándose a su pregunta. El amor por ti mismo y el amor por todos los demás afectados o involucrados. Claro, el amor por todos los que pueden estar afectados o involucrados. Eso responde a esa afirmación de Jesús en un curso de milagros. ¿Cuál es la mejor solución de todas? Que, por cierto, viene recogida también en el Quijote de Cervantes. ¿Cuál es la mejor solución de todas? El Quijote viene en castellano antiguo, con lo cual no me voy a acordar, pero es algo así como la mejor solución es aquella en la que nadie pierde o en la que, o en la que todos ganan algo, aunque sea poco, o en la que nadie pierde. ¿Mm? Esa es la mejor solución. Todos los involucrados. Pues esto es lo que está diciendo Dios. Si se aman unos a otros, no harán nada que crean que podría lastimar a alguien. Si hay alguna pregunta o duda, esperarán hasta que puedan tener claridad en el asunto. Es decir, lo fundamental es no generar, terminología de un curso de milagros, ningún tipo de ataque a nadie, empezando por ti mismo, pero sin dejar de contar con todos los involucrados. Eso sería, en palabras del libro de Urantia, una forma de actuar absoluta. Es decir, el libro de Urantia dice que Dios actúa de forma absoluta, en el sentido de que todo lo que hace, aunque no lo parezca, lo hace para el bien de todo lo existente. Para los que vivimos en escenarios afectados en el tiempo, en todo tiempo pasado, futuro y presente, y para todo lo que pueda ser más adelante. Es decir, que Dios no toma ninguna decisión que no sea la mejor en cada momento para todos, actuales o potenciales, pasados o futuros, y sea donde sea que estén. Luego esa es, bueno, tiene una aplicación que se llama, la llama Jesús en un curso de milagros, la regla de oro del comportamiento humano viene de antes, que es no hagas a tu prójimo lo que no desearías que te hiciesen a ti, o hazle a tu prójimo lo que desearías que te hiciesen a ti, en el sentido más sincero del deseo sobre lo que te pueden hacer o no. Y le responde Neil. Pero eso quiere decir que otros te pueden mantener como rehén. Todo lo que tienen que decir es que tal o cual cosa podría lastimarles y tus actos quedarían restringidos. Es decir, que alguien diga, si tú haces esto, me vas a hundir. Por ejemplo, en el caso típico de una pareja, como salgas esta noche con tus amigos o con tus amigas, esto va a ser un cisma y yo me voy a deprimir y lo voy a pasar fatal, con lo cual queda en tu mano el que yo lo pase mal y no sé qué, no sé cuánto. Es a lo que se refiere Neil. Intentas mantener, con base en la culpabilidad, a otra persona como rehén, para que no haga algo, pues que tú, por tu particular tipo de personalidad, pues no soportas. Es así de sencillo, ¿no? Repetimos y seguimos con la contestación de Dios para no perder el hilo. Decía Neil, pero eso quiere decir que otros te pueden mantener como rehén. Todo lo que tienen que decir es que tal o cual cosa podría lastimarles.
y tus actos quedarían restringidos. Solo por ti mismo. ¿No te gustaría restringir tus propios actos a los que no dañan a quienes amas? Claro, es que esta es la clave. Es que nadie debe restringir a otros, sino uno tomarse las restricciones que considere por sí mismo, en cada situación, en cada contexto. Es que la misma decisión en un contexto puede alguien considerarla apropiada y la misma decisión en otro contexto alguien puede no considerarla apropiada. Claro, es que eso ya es un tema de las infinitas experiencias y su variabilidad que se dan en todo el espacio-tiempo, que no se repite la misma cosa en exactamente el mismo contexto dos veces. Y cada cosa es nueva. Y por eso nos dicen los textos espirituales profundos, considerad cada acontecimiento de vuestra vida como algo absolutamente fresco y vívido, como algo nuevo, como algo presente. No consideréis el pasado a la hora de tomar decisiones, sino mirad hacia adentro en cada nuevo acontecimiento. No miréis hacia la programación recibida de fuera, sino a lo que sentís internamente. Entonces, ahí se entiende bien. Si tú consideras que puedes generarle un daño a la persona, en esa especialísima, precisa y exacta situación e irrepetible, tú consideras, pues es cierto, si hago esto, le voy a causar un daño, pues ya puedes restringirte tú, pues no lo hagas. Y si consideras que no puedes causarle ningún daño y que simplemente es una cuestión de que la otra persona está intentando manipularte, pues hazla. Eso ya es la experiencia. Es que para eso estamos aquí, para vivir esas situaciones y tener que decidir en cada una de ellas, sin atender a la programación previa de ningún tipo, sino a lo que sientes en cada momento. De hecho, es que finalmente en cada acontecimiento elegirás según tu nivel de consciencia particular. Y precisamente esa elección que realices con un determinado nivel de consciencia te servirá para posteriormente darte cuenta de si te has sentido cómodo con tu decisión o no y producir el necesario ajuste en tu mentalidad para que a la siguiente ocasión que se presente una situación similar puedas decidir de una forma más elevada, que te genere como resultado una mayor satisfacción contigo mismo. Claro. Y replica Neil, pero ¿qué tal si tú te sientes dañado por no hacer algo? Neil está explorando todas las posibilidades. Y le contesta a Dios, entonces debes decirle a quien amas tu verdad, que te sientes herido, frustrado, minimizado por no hacer cierta cosa que te gustaría hacerla, que te gustaría que tu ser amado estuviera de acuerdo con que la hicieras. Debes esforzarte por alcanzar tal acuerdo. Trabaja para lograr un acuerdo mutuo. Busca tomar una dirección en la que todos puedan ganar. Claro que sí, porque si no se convierte en imposición, y la imposición siempre es daño, siempre es ataque. ¿Cuándo hay amor? Cuando se intenta alcanzar un acuerdo. Si tú te quedas frustrado porque estás con tu pareja, vamos a poner en la cuestión más comprensible de un encuentro sexual. Estás con la persona con la que tienes el encuentro sexual y a ti te gustaría hacer unas cosas y, en fin, pues no sabes ni cómo plantearlo. Entonces, una posibilidad es que tú te reprimas y gustándote, queriendo hacerlo, no digas nada. Y entonces eso es una falta de amor contra ti. Pero tampoco vas a imponerlo, porque sería una falta de amor contra la otra persona.
Con lo cual, lo comentas. Pues mira, a mí me encantaría hacer esto. Y la otra persona, si pone cara de póker, pues entonces ya sabes que no. Y ya está. Pero es lo que dice Dios. Manifiesta, comunica, expon con naturalidad, con espontaneidad. Yo esto lo veo así, pues yo no, pues ya está, se acabó. ¿Y hasta dónde ves tú? Pues yo veo hasta aquí. Esto parece una clase de sexología, pero es que esto, efectivamente, nada se queda ajeno a la espiritualidad. Y bueno, pues se quiera o no se quiera, el sexo, por mucho que se tape y se esconda, forma parte de la experiencia humana. Y la experiencia humana tiene un propósito unificado que es la evolución espiritual, con lo cual el sexo no puede quedar fuera. Y por eso se está tratando tan abiertamente esta cuestión aquí, ni más ni menos. Vamos a volver a leer la respuesta de Dios. La pregunta de Neil era, ¿qué tal si tú te sientes dañado por no hacer algo? Entonces debes decirle a quien amas tu verdad, que te sientes herido, frustrado, minimizado por no hacer tal cosa, que te gustaría hacerla, que te gustaría que tu ser amado estuviera de acuerdo con que la hicieras. Debes esforzarte por alcanzar tal acuerdo. Trabaja para lograr un acuerdo mutuo. Busca tomar una dirección en la que todos puedan ganar. Claro, aquí hay tantísimos matices de tantísimas situaciones. No, mira, es que yo me doy cuenta de que tengo una ascendencia de autoridad sobre esta persona y solo con que yo le manifieste mi deseo, ella o él, aunque no les apetezca, van a intentar pues aceptar mi propuesta y les voy a dañar, pero para eso tú tienes que siempre actuar desde el amor y darte cuenta, bueno, es que esta persona me va a decir que sí sin que le apetezca. Pues ni se lo planteo. Claro, todo esto tiene muchísimos matices. Por eso la solución final es siempre actuar desde el amor. Y Neil sigue escarbando. ¿Y si no se puede encontrar ese acuerdo, esa dirección en la que todos puedan ganar? Y responde Dios, entonces repetiré lo que dije antes. Y hay un verso, la traición a ti mismo con tal de no traicionar a otro es una traición de todas maneras. Es la más alta traición. La traición a ti mismo con tal de no traicionar a otro es una traición de todas maneras. Es la más alta traición. Es el camino del sacrificio. Y el camino del sacrificio en la espiritualidad profunda está totalmente fuera. Es ajeno. Y lo explica Dios de otra manera. Tu Shakespeare lo dijo de otra forma. Sé fiel a ti mismo y a eso seguirá, como la noche al día, que no puedas ser falso para nadie. El que siempre dice la verdad, nunca se le va a pillar en un renuncio, nunca se le va a poder apreciar falsedad. El que siempre dice la verdad de lo que siente y piensa, de lo que cree, siente y piensa, cuando lo dice, pensamiento, palabra, acción, en completa coherencia y congruencia, siempre se va a apreciar su autenticidad. Diferente es que disimules y creas una cosa, digas una diferente y hagas una tercera. Y entonces ahí se va a ver tu falta de coherencia. A esto se está refiriendo Dios. Con lo cual, si tú nunca te traicionas a ti mismo y siempre actúas, dices lo que piensas, moderando, por supuesto, a través del amor, moderando a través del amor. Una cosa es decir lo que piensas y otra cosa, si vas a generar un daño a alguien, pues puedes considerar en esa situación concreta omitir, no mentir, omitir, pues,
hablar de otra cosa. Y replica Neil. Pero el hombre que siempre hace lo que quiere se convierte en un hombre muy egoísta. No puedo creer que estés apoyando esto. Aquí Neil abre otra pieza, otra variante en la conversación, un poquito diferente, relativo a uno mismo y los demás. Ya venía un poquito introducida, pero a mí me viene bien esta pregunta porque llevamos 55 minutos y lo vamos a dejar aquí, en la pregunta de Neil. Pero el hombre que siempre hace lo que quiere se convierte en un hombre muy egoísta. No puedo creer que estés apoyando esto. Y es muy interesante la respuesta de Dios porque una de las cosas menos claras en nuestra sociedad actual y en la programación que todos llevamos, incluyendo los estudiantes de espiritualidad, es esta cuestión que plantea Neil. Si me dedico al servicio a los demás quedan por encima de mí en cuanto a esto o no. Bien, pues esto lo veremos en otro momento, que continuaremos a partir de aquí. Ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.